Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. eh, a toda nuestra audiencia, a quienes frecuentan este espacio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es que creo que tengo un problemita. Tenemos una invitada muy especial. Sí, ya. Ya, discúlpeme, por favor, estábamos aquí en temas de pruebas de sonido y esto. Entonces, nuevamente saludarlas a quienes nos frecuentan en ese espacio, el seminario permanente del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, espacio creado para la difusión de los trabajos de investigación de nuestras y nuestros investigadores, de los semilleros de investigación, de los grupos de trabajo, en fin. Agradecer de antemano a Felipe en la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada Rita, a Tatiana, nuestra asistente, quienes hacen posible este espacio, procurando toda la instalación técnica y haciendo los contactos correspondientes. Entonces, les decía, hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Eliana Garzón Duarte. La profesora es profesora asociada adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación del programa de licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. La profesora es profesora de planta desde el año 2010 y en el 2021-3 acaba de regresar de cursar sus estudios doctorales, los cuales culminó exitosamente en lingüística aplicada en la Universidad de Szeged en Hungría, donde recibió la beca Stipendium Hungaricum, creo que está bien pronunciada, profesora, del gobierno húngaro para su formación doctoral. Es magíster en docencia de idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Es miembro integrante del Grupo de Investigaciones Aprendizaje y Sociedad de la Información. Y bueno, profesora, usted hoy nos presenta su tesis, Negociación de Identidades desde la mirada de los derechos del lenguaje, jóvenes migrantes y refugiados en el Missing Place de Budapest. Entonces, tiene la palabra, profesora. Luego de su intervención, pues esperamos las preguntas de quienes nos acompañen y podemos entrar en un corto diálogo, pero pues atentos a su exposición de un trabajo que de entrada ya se anuncia como muy... No voy a leer las preguntas, no voy a leer lo que, digamos, tenemos aquí previo para que la profesora sea quien nos ilustre sobre su trabajo. Entonces, profesora, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad de compartir con ustedes, de poder socializar mi tesis doctoral. Muy agradecida entonces también con todos ustedes y espero que por favor sea este tema de interés para todos y bueno, entonces al final espero que haya una discusión bastante interesante pues para complementar lo que no queda muy claro de pronto durante la presentación. Siempre es un poco complejo tratar de mostrar pues todo el proceso que se llevó a cabo durante la tesis, pero entonces pues trataré de resumir al máximo para que todo quede pues claro y que se vea sobre todo el proceso que se tuvo en cuenta para la elaboración de esta tesis, ¿no? El desarrollo de la tesis como tal. Entonces, voy a compartir en este momento pues la pantalla.
¿La pueden ver en este momento? Muy bien. Bueno, entonces, como ya presentó el profesor Garzón, el título de la tesis doctoral es Negociación de identidades desde la mirada de los derechos del lenguaje. Niños y jóvenes migrantes y refugiados en Mission Place, Budapest. Este es el orden de la presentación. La dividí en 5 secciones. La primera sección contempla el problema de investigación, lo que me llevó pues a dirigir esta tesis, esta temática. Una segunda sección sobre la metodología de investigación. Una tercera sección con respecto a los resultados. Luego hablaré acerca pues de la importancia de este estudio. Una quinta sección de conclusiones y recomendaciones. Luego de los resultados de la tesis, entonces fue pertinente también hacer algunas recomendaciones para futuras investigaciones y para continuar pues este estudio. Entonces, la primera parte, el problema que condujo a mi investigación, aquí también voy a presentar precisamente las preguntas que trabajé. Primero, entonces, en cuanto a la contextualización de esta investigación, trabajé con 3 ejes. El primer eje, pues, se refiere a la migración y lo que ella implica, ¿no? Los cambios significativos en el modo de vida de las personas que migran. Entonces, los niños y jóvenes comienzan una nueva vida en un país de acogida, que en este caso, pues, fue Hungría específicamente. El otro eje que contextualiza la situación problemática es que todos los niños tienen derecho a acceder a la educación. Y un tercer eje que corresponde a la dimensión lingüística de la discriminación en la educación con un enfoque específico en la migración. Entonces, esta parte de dimensión lingüística se conecta directamente o se articula con la parte pues, del doctorado como tal, que fue en lingüística aplicada. Entonces, esta parte lingüística, cómo se ve esta dimensión lingüística dentro de las situaciones de discriminación que viven los niños pues, en los contextos educativos. El planteamiento ya específicamente de esta situación problemática es acerca de las tensiones y conflictos potenciales entre lenguas y culturas de niños y jóvenes refugiados y migrantes en el contexto educativo húngaro y cómo los resuelven negociando sus identidades. Entonces, este problema se sitúa en el campo amplio de la justicia social en articulación con la diversidad lingüística. Este hecho pues presenta también la vulnerabilidad que tienen los niños migrantes en los contextos educativos pues, de los países de acogida. Este problema o esta situación es invisibilizada la mayor parte del tiempo. Entonces, lo que quiero presentar aquí precisamente es cómo desde esa diversidad lingüística pues se presentan estos casos de discriminación, de aislamiento para estos niños migrantes. La pregunta que lidera la investigación, la pregunta general, es precisamente cómo negocian los niños y jóvenes refugiados y migrantes sus identidades cuando enfrentan necesidades lingüísticas y culturales potencialmente contradictorias en sus actividades diarias en la escuela. Entonces, para responder a esa pregunta principal de investigación, planteé 4 subpreguntas que son las siguientes. La primera, ¿cómo se perciben a sí mismos estos niños en la escuela como recién llegados a Hungría? ¿Qué roles juegan las lenguas habladas por estos niños en su construcción y negociación de identidad? ¿Cómo entienden los maestros de escuela el proceso de educación e integración de los niños migrantes y refugiados en Hungría? ¿Y cuál es el papel de Mission Place en la inclusión social de estos niños?
Acá pues empiezo desde el mismo título. Ustedes notaron que está Mission Place como el lugar pues donde se llevó a cabo la investigación. Aclaro de una vez pues que esta es una ONG que la dirige un grupo religioso en Budapest y su misión precisamente es acoger y orientar a estos niños migrantes y refugiados pues en ese proceso se llama de integración, de adaptación también a la sociedad húngara. Entonces, este fue el lugar o el nombre, el seudónimo que utilizo pues a lo largo de la tesis para cuestiones también de confidencialidad. Hay 4 ejes teóricos que orientan o que enmarcan pues esta investigación, esta tesis doctoral. El primero de ellos es lengua e identidad. Cito acá 2 autoras que fueron principalmente las que orientaron pues esta parte teórica y toda esta tesis, que son Mary Buchholz y Kira Hall. Ellas trabajan precisamente esta relación que existe entre lo que es la lengua y la identidad. Otros autores con los que pues trabajé también y basé mi tesis fueron Ingrid Piller y Lionel Wee, hablando precisamente de la lengua, integración y migración dentro del paradigma de justicia lingüística. Otros autores fueron precisamente Will Kymlicka, Stephen May. Ellos trabajan el movimiento de los derechos de las lenguas minoritarias, también muy importante aquí, en el sentido de que las lenguas que utilizan las lenguas maternas de los inmigrantes y de los refugiados pertenecen, o ellos argumentan que pertenecen precisamente a estas lenguas minoritarias. Y las narrativas que emergen en la interacción. Entonces, estos 4 ejes teóricos fueron los que dirigieron esta tesis. Hay algunos conceptos que se representan aquí mediante esta ilustración, este gráfico, que son los conceptos teóricos también dentro de esos 4 ejes teóricos previamente expuestos, que se relacionan entre ellos y que muestran pues cómo están articulados para dar sentido a todo el marco teórico también que sostiene esta tesis doctoral. Estos conceptos son derechos de las lenguas minoritarias y cómo está dirigido también hacia las lenguas minoritarias o cómo se conecta con las lenguas minoritarias inmigrantes. Todo esto se concreta en lo que es la relación lengua con justicia social, ideologías, discurso, identidades y narrativas. Discurso entendido aquí precisamente como la interacción entre el texto y el contexto. Bueno, pasemos entonces ahora a la segunda sección de la presentación, que ya es la metodología de la investigación. En esta parte, pues quiero primero explicar que para abordar las preguntas de investigación ya presentadas, utilicé estos 2 enfoques. El primero, el enfoque lingüístico sociocultural, planteado precisamente por las autoras Buchholz y Hall, y la otra parte también correspondiente a la investigación narrativa, pues tan importante en este proceso, precisamente para comunicarme con los niños que participaron y con los jóvenes que participaron en esta investigación. Hay 5 principios que es importante pues mencionar acá, 5 principios del enfoque lingüístico sociocultural propuesto por las autoras Buchholz y Hall, que sirven como referencia también para identificar desde el discurso mismo, identificar aquellas características que demuestran o que evidencian esas construcciones y esas negociaciones de identidad. Básicamente, entonces, estos 5 principios son las herramientas que utilicé
para analizar las narrativas construidas por estos niños y jóvenes y desde allí poder identificar esos rasgos de identidad que se presentaban en el discurso. Estos 5 principios son el principio de emergencia, el de posicionalidad, indexicalidad, relacionalidad y parcialidad. Todos ellos apuntan a, básicamente, a demostrar que la identidad no es un proceso, no es algo que sea estático, no es algo que sea fijo, no es algo, digamos, como parte del esencialismo, sino que es algo que precisamente está en continua construcción, en continuo movimiento, es algo flexible, es algo que se va construyendo dentro de las interacciones sociales, dentro de la interacción comunicativa. De aquí pues la importancia de tenerlos en cuenta también. Todos esos, como sus nombres lo indican, por ejemplo, parcialidad, que es algo precisamente que se construye de acuerdo al tiempo y al lugar donde se desarrolla esa interacción comunicativa. Emergencia es algo muy claro, es un principio muy claro que precisamente marca o demuestra que no es algo que venga, la identidad no es algo que venga ya a priori, sino que es algo que emerge directamente de las interacciones sociales que se van construyendo. La relacionalidad, como su nombre lo indica, la identidad es algo relativo también, es algo que es flexible, que se va acomodando de acuerdo a cada interacción, a cada contexto. Posicionalidad, precisamente la posición que van tomando los individuos dentro del mismo discurso, dentro de la misma interacción. Entonces, esas diferentes posiciones van dando muestras de esos rasgos de identidad que se van negociando, que se van construyendo también dentro de las interacciones sociales, interacciones comunicativas. Indexicalidad tiene que ver mucho también aquí con los recursos lingüísticos que usan precisamente en su discurso los individuos que participan pues en esa interacción y cómo a partir de esos recursos lingüísticos se pueden también ver ciertos rasgos de identidad. Entonces, en todos los discursos se van viendo estos 5 principios, obviamente, dependiendo del caso, pues no se trabajan, no se tienen que trabajar o ver los 5 principios, se pueden ver elementos de algunos de ellos, en algún momento algún principio de pronto prevalece más que otro, y así pues es la manera como más concreta, digamos, de utilizar o de analizar esas narrativas de los niños y jóvenes a partir de estos 5 principios que presentan unas características específicas cada uno de ellos y que me permitieron pues hacer ese análisis de esas narrativas. El modelo de análisis narrativo que también mencioné, que utilicé para abordar precisamente o darle respuesta pues a esas preguntas de investigación, es precisamente la intersección, o sea, los procesos de autoidentificación de estos niños y jóvenes que emergen o se construyen básicamente de la intersección de lo que es la lengua, la cultura y la sociedad. También elementos claves en el enfoque lingüístico sociocultural. Entonces, todo esto me permitió darle pues el abordaje correspondiente a esos discursos, a esas narrativas, para poder analizarlas y empezar a encontrar pues esas respuestas para las preguntas de investigación. En cuanto a los participantes y los grupos de datos, trabajé con 3 grupos, tres grupos de participantes. El primero de ellos correspondiente a los 22 niños y jóvenes, pues precisamente que tenían algún origen, bueno, migrante también, o tenían el estatus de refugiado. Entonces, finalmente salieron niños y jóvenes. Inicialmente había planteado trabajar solo con niños, pero por cuestiones también de escolaridad, entonces participaron también jóvenes.
que pues cursaban sus años de escuela hasta el grado 12. Entonces en el grado 12 ya encontramos grados 11 y 12, ya se encuentran jóvenes de 18, 19, 20 hasta 21 años. Los países de origen de estos niños y jóvenes: Siria, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak. Bueno, entonces cada uno también tenía su lengua materna, tenían diferentes contextos también familiares, expectativas de vida. Entonces fue muy interesante trabajar con 22 narrativas. Inicialmente también no pensaba encontrarme pues con un número tan alto de niños y jóvenes para poder manejar más fácilmente las narrativas, pero pues finalmente se dio la oportunidad de trabajar con estos 22 niños y jóvenes. Todos ellos pertenecían o participaban también dentro de la ONG Mission Place en Budapest, atendían esta comunidad también para aprender húngaro, con ayuda, por ejemplo, asesoría para tareas también. Entonces, todos participaban y pertenecían a esa ONG de cierta forma. Con ellos utilicé entrevistas no estructuradas, precisamente para darles vía libre a que ellos pudieran contar sus experiencias, pudieran contar lo que ellos quisieran contarme, porque también trabajar con niños pequeños siempre era un poco complejo cuando se hacen pues preguntas tan específicas. Entonces, pues precisamente fueron esas entrevistas no estructuradas. Aquí aclaro también que yo participé como voluntaria precisamente en esta ONG semanas atrás de iniciar como tal la investigación, precisamente en este proceso de observación y de conocer el contexto y de que ellos me vieran a mí no como una persona extraña, sino como alguien que ya hiciera parte de su comunidad, para que fuera más fácil para ellos pues poder construir estas narrativas, ¿no? Las narrativas entonces con ellos surgen a partir de esas entrevistas no estructuradas. No había un tiempo límite, sino simplemente con ellos podrían ser varios encuentros para estas conversaciones que fueron posteriormente pues transcritas y después analizadas. Trabajé también con otro grupo de participantes para mirar precisamente cómo ellos veían desde su perspectiva de profesores de la escuela y rectores de ciertos colegios en Budapest, donde tenían pues población migrante y o refugiada, ¿no? Entonces trabajé con 8 profesores y rectores de colegios en Budapest. Con ellos sí, pues por cuestiones de tiempo, ya se trabajó entrevistas semiestructuradas y realicé un análisis temático ya después de los datos pues, que generaron estas entrevistas. Un tercer grupo correspondiente a 12 miembros del personal de la ONG de Mission Place. Con ellos trabajé precisamente entrevistas etnográficas, aprovechando pues la oportunidad de mi trabajo voluntario en la ONG. Entonces, en cualquier momento que se podía presentar alguna situación particular, inmediatamente yo preguntaba lo que estaba sucediendo, preguntaba lo que pasaba en ese momento. Entonces eran preguntas que iban o entrevistas que iban surgiendo de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación que se estuviera viviendo pues en ese momento específico. También utilicé un análisis temático pues para el análisis de datos de este grupo de participantes. Entonces voy a explicar ahora un poco el primer grupo de datos correspondiente a las narrativas construidas por los niños y jóvenes. Para el análisis narrativo, entonces, se utilizaron los 5 principios que subyacen al enfoque lingüístico sociocultural para explorar las construcciones de identidad. Esto ya lo mencioné previamente, que dentro de los 5 principios hay algunas características específicas que muestran o que facilitan ese estudio o ese rastreo de
características de identidad que se presentan dentro de las narrativas. El primer paso para el análisis de datos precisamente fue concentrarme pues, en cada narrativa como un relato completo de análisis para extraer pasajes o frases individuales que resumieran la esencia de la historia en sí. Aquí explico también, o es importante explicar también que no era necesario aplicar los 5 principios en su totalidad, sino considerar los aspectos pues esenciales de cada uno de ellos. Como segunda etapa, ya organicé todas estas frases como códigos textuales en una matriz para encontrar temas comunes entre ellos por subgrupos de participantes según su edad. Entonces ya empecé a seleccionar de acuerdo a su edad. Salió un grupo de 11 a 14 años, otro grupo de 16 a 18 y un último de 19 a 23. Todos ellos, como dije al inicio, en grados de escolaridad. Una tercera etapa, un tercer momento, pues ya pude identificar a partir de esos códigos textuales, pude identificar temas destacados en las diferentes narrativas y de allí pues creé categorías que respondían a la pregunta principal de investigación a través de 2 subpreguntas. Las 2 fueron cómo se perciben a sí mismos estos niños en la escuela y qué papel juegan las lenguas habladas por estos niños en su construcción y negociación de identidad. Aquí entonces presento, como son códigos textuales, los dejé asimismo pues en inglés, algunos de los ejemplos también de estos códigos que surgieron pues de estas narrativas. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, de 11 a 14 años, como los niños, algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos se refería como a mi mamá, ¿no? Mi mamá dice, mi mamá cocina, mi mamá va, mi mamá habla, mi mamá no habla húngaro. Yo soy el traductor. Yo no necesito árabe porque húngaro es mi prioridad. Entonces, son frases textuales de esas narrativas, las fui agrupando según pues las edades, ¿no? De 16 a 18 años ya traduzco para mi mamá. Húngaro es mi tercera lengua. Tengo que usar 5 lenguas cada día y algunas veces me confundo. Hablo árabe en casa. Y ya empezamos a ver ciertas diferencias en lo que van manifestando. Obviamente, pues con la edad se ven estas diferencias. Ya del grupo de 19 a 23 años, entonces ya reflexionaban acerca de que, bueno, usted gana respeto si usted habla húngaro. Yo estoy desaprendiendo prácticas religiosas y creencias árabes. Mis padres no saben que yo estoy o que no estoy siguiendo las reglas de los musulmanes, de la religión musulmana. I want to communicate, quiero comunicarme con los otros y entender lo que ellos hablan. Entonces tenían ya otras ideas ya que se van diferenciando de los otros grupos de edades. A partir de esos códigos textuales, entonces empecé a notar o agrupar ciertos temas, ¿no? También en los 3 grupos de edades. Uno de ellos, por ejemplo, de 11 a 14 años, el papel de las madres en la autoidentificación, ¿no? El código de vestuario, desde la otredad, por ejemplo, el discurso de los refugiados, de 16 a 18 años, entonces ser un musulmán en una sociedad no musulmana. El rol de la escuela, construcción de la identidad religiosa, acá se repite también lo del código de vestuario, la otredad. De 19 a 23 años ya hay conflictos entre culturas, la similitud, comportarse como un húngaro, comportarse como europeo. Vuelve y surge acá lo de código de vestuario, otredad, discurso de los refugiados, discurso de los musulmanes, gratitud y respeto por Hungría, identidad multicultural. Entonces estoy agrupando esas temáticas. Las 5 categorías, luego de analizar pues todas las temáticas, entonces ya saqué 5 categorías después de hacer ese análisis narrativo para describir precisamente el proceso de negociación de identidades. Estas 5 categorías
son las siguientes: huyendo de la guerra e imaginando su futuro, actuando como mediadores para el entendimiento entre el húngaro y su lengua materna, navegando entre dos culturas, superando la barrera del idioma en la escuela, generando empoderamiento, integración y reconocimiento a través del húngaro. Con respecto a los otros dos grupos de datos, los dos grupos de participantes que correspondían a los profesores y rectores de los colegios en Budapest y el personal en la ONG, con estos grupos de datos adopté el modelo de análisis temático para identificar temas dentro de los datos generados, ¿no? En este análisis, se encontró información sobre los puntos de intersección relacionados con la educación de los niños y los jóvenes inmigrantes en Hungría desde la perspectiva pues de ellos, de los maestros de la escuela, de los directores y del personal. Los pasos para este análisis de datos, pues primero lo que hice fue leer las transcripciones de esas entrevistas semiestructuradas para los profesores y rectores y las entrevistas etnográficas para el personal de la ONG. Identifiqué los temas en los dos conjuntos de datos por separado y usé códigos como marcadores de resumen. Luego, pues ya el segundo paso, encontrar las relaciones y puntos en común entre los temas y códigos de los dos grupos de datos. Y un tercer momento, pues ya organicé, con esas relaciones temáticas, organicé 3 categorías, también que agruparon los temas principales para responder a otras 2 subpreguntas que planteé inicialmente. Ellas son: ¿cómo entienden los maestros de la escuela el proceso de educación e integración de los niños migrantes y refugiados en Hungría? Y la otra, ¿cuál es el papel de Mission Place en la inclusión social de estos niños? Las 3 categorías las denominé de la siguiente manera: invisibilización de la niñez refugiada y migrante en las políticas educativas, y construcción de barreras en el aula a través de prácticas docentes monolingües. Mission Place como lugar de mediación entre los niños, la familia y la escuela. Bueno, ¿qué pasé a hacer, a desarrollar después de que ya tenía el análisis de datos de los 3 grupos de participantes? Entonces ya esta etapa final corresponde que ya en una matriz lo que hice fue organizar las 5 categorías que resultaron de la interpretación de los 3 grupos de datos frente a la pregunta principal de investigación y a las subpreguntas para empezar a visualizar pues las respuestas. Vale la pena pues aquí aclarar que los grupos de datos se analizaron siempre desde la perspectiva de las principales teorías que marcaban esta investigación, como lo mencioné al inicio, sobre lengua e identidad, lengua, integración y migración en el paradigma de la justicia lingüística y derechos de las lenguas minoritarias. Aquí quiero mostrar cómo realicé esa matriz. Entonces, para ir organizando la información e ir viendo cómo cada una de las categorías iba de cierta forma dando respuesta a las preguntas y a las subpreguntas, la pregunta de investigación, la principal, y las subpreguntas. Entonces, cada una de las categorías iba dando respuesta a ellas. Entonces, más o menos esto fue para visualizar, digamos, toda la construcción ya, el análisis de datos como tal y cómo iba a desarrollar después pues ya los argumentos de cada una de las categorías y ya los resultados, cómo iban apuntando pues a cada respuesta que se daba para cada pregunta. La tercera sección entonces de esta presentación, los resultados ya como tal de la investigación. Entonces a partir de esas categorías lo que hice fue ya empezar pues a construir esas respuestas. Digamos, un primer aspecto amplio para responder a las preguntas de investigación es precisamente las autopercepciones en la escuela que tienen pues los niños y los jóvenes como recién llegados a Hungría. Acá se ven los fenómenos de igualdad y otredad.
Uno de los resultados efectivamente es que la edad fue un factor primordial en la forma en que los jóvenes y los niños se perciben a sí mismos. En el caso de los adolescentes, la lengua y otros factores incidieron en la construcción de su autoidentificación. Esta autoidentificación también se proyectó hacia el futuro a través de esperanzas y metas sobre lo que les gustaría a ellos llegar a ser. Se veían a sí mismos como personas con pocas oportunidades disponibles de educación futura debido a la lengua, por lo que no sabían húngaro. Entonces se veían a sí mismos como, bueno, me interesa tal carrera, tal formación profesional, pero no puedo hacerlo porque no sé húngaro. Entonces, esas personas con pocas oportunidades, ¿no? El discurso, se vio mucho también el discurso de refugiados y no refugiados y sus implicaciones. Dentro de ellos mismos compartiendo, pues, digamos, aquellos desafíos de lo que era estar en un contexto educativo donde se maneja precisamente de que toda la instrucción de la educación está dada en la lengua dominante, en este caso el húngaro. Aún así, pues compartiendo ese desafío, ellos se ven como otros también cuando tienen el estado de refugiado o al que tiene el estado de migrante. Entonces siempre el que es migrante ve al refugiado como un individuo ya más vulnerable, con menos oportunidad. Entonces ellos, entre ellos también lo que es refugiado y no refugiado, lo que implica esos discursos entre ellos mismos, entre el grupo de participantes, estos niños y jóvenes, tienen también ciertas características para su autoidentificación. El papel de las lenguas en la negociación de identidades. Este también fue pues otro de los resultados, ¿no? Que se puede ver acá, pues que hay múltiples identidades que emergen en las narrativas, todos ellos construidos y negociados en las interacciones sociales a través de la lengua. Está el papel de su lengua materna, ¿no? La lengua materna o de estos niños y jóvenes, o las lenguas maternas también, en algunos casos manejaban dos. Relacionado con raíces culturales, familias, identidades étnicas, identidades culturales, identidades híbridas. Aquí, el papel del húngaro, ¿no? Aprendiz de húngaro, usuario de húngaro, aprendiz a través del húngaro, traductor, futuro profesional, empoderado, alguien que no es discriminado en la sociedad, cuestionador de culturas. El papel del inglés con ellos, por ejemplo, de migrante, de refugiado, de recién llegado, compañero de clase, estudiante en la escuela, amigo, compañero internacional. Entonces, todos estos fueron diferentes identidades que ellos iban mostrando a través de sus narrativas, ¿no? Lo que ellos iban contando. La forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás depende no solo de las palabras que intercambiamos, sino también de la conceptualización que hace posible la lengua. Bien, un siguiente resultado ya tiene que ver con el proceso de educación e integración desde la perspectiva de los profesores y rectores de la escuela. Entonces fue muy interesante también encontrar que para ellos el dominio del idioma de instrucción o de la lengua de instrucción, en este caso el húngaro, es necesario para que los estudiantes se beneficien de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las escuelas. Y los docentes y rectores también coinciden pues en el papel de importancia que tienen las ONG en la integración de estos niños en el país de acogida. El trabajo conjunto que realizan las escuelas con las ONG es un aspecto clave para el éxito en la educación e integración de estos niños. Es lo que plantean los profesores. De acá pues se puede sacar o se puede pues analizar que ellos ven precisamente que el húngaro se considera la lengua principal de instrucción en las clases y el hábitus monolingüe de la escuela. Esta situación se traduce en una injusticia social mediada lingüísticamente, pues para estos niños, ¿no? El hábitus monolingüe, pues se refiere precisamente a esa enseñanza a través de la lengua dominante, ¿no? Entonces es la lengua de instrucción, que en este caso viene siendo el húngaro. Entonces se forma precisamente ese hábitus que
es monolingüe, no todos tienen que hablar húngaro, todos deben, la instrucción tiene que ser dada en húngaro, eso es lo normal, es el único medio que existe para la integración de estos niños migrantes en el país. Entonces siempre se mira desde la perspectiva de la lengua dominante, ¿no? De este hábitus monolingüe. Y pues de allí obviamente es donde se ven estos problemas o estas situaciones de discriminación de los niños migrantes que viven dentro de la escuela. El programa pedagógico intercultural que el Ministerio de Educación publicó en 2005 para integrar a los estudiantes extranjeros en el sistema educativo de Hungría. En las entrevistas, los profesores y los rectores tenían muy claro, todos coincidieron en que con este programa pedagógico intercultural ya estaban, digamos, solucionadas todas las cosas con respecto a la integración de los niños migrantes. Como ustedes se dan cuenta, entonces es un programa que se publicó en el año 2005, está bastante desactualizado y simplemente considera algunos aspectos pues muy superficiales en cuanto a que hay que hacer un día, por ejemplo, o una semana, ni siquiera una semana, un día o algunos días específicos dentro de la escuela donde se presenten otras culturas, por ejemplo, donde los niños migrantes puedan presentar su cultura, pero ya termina el día de interculturalidad y se acabó, digamos, las otras cosas o la continuación de ese trabajo, ¿no? de ese proceso. Entonces, este programa presenta algunos intentos muy superficiales, pues, de lo que ellos llaman la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo de Hungría, ¿no? Entonces, unilateralmente, no hay una integración colectiva, sino siempre de la minoría adaptarse, pues, a la mayoría, ¿no? Al país de acogida. El rol de Mission Place en la inclusión social de niños y jóvenes migrantes y refugiados, la tutoría académica para niños y jóvenes y el apoyo en el proceso de inscripción escolar. Los profesores les ayudan con el contenido de la escuela y simultáneamente con el aprendizaje del húngaro y es un mediador en la relación padres e hijos y padres-escuela. Entonces estos son los roles que ellos, tanto el personal de Mission Place como los profesores y rectores se encuentran que tiene las funciones que cumple esta ONG. La negociación de identidades ante conflictos lingüísticos y culturales. Bueno, de aquí entonces sale un concepto también bastante complejo que es la agencia como acción social, que es decisiva en estas negociaciones de identidad. ¿No? Estos posicionamientos sociales se construyen en relación con categorías macrosociales y contextos locales situados. Aprender húngaro y tratar de aprender en la escuela. Los rastros de identidad que se revelan en las narraciones cambian a través de diferentes sentimientos y posicionamientos relacionados con su configuración como aprendices húngaros. Aquí voy a resumir un poco qué es la posibilidad de navegar entre dos culturas, es la interpretación de las luchas que experimentan estos niños cuando la cultura de su país de origen o la de sus padres se encuentra con la cultura de la sociedad de acogida. Entonces acá es lo que se llama también un sentimiento de intermediación o lo que mencioné anteriormente como una identidad o identidades híbridas. El papel que tiene la lengua en la inclusión social es importante desde la perspectiva de los jóvenes, en el sentido, bueno, de que ellos se ven integrados en la comunidad de acogida y son escuchados por los hablantes de la lengua dominante. Entonces, para ellos es algo importante también para estos niños y jóvenes, como el hecho de ellos saber húngaro, porque ya sienten que hacen parte de esa comunidad, que ya son visibles para la comunidad, para la sociedad húngara. Entonces, por eso lo ven importante. Bueno, aquí aclaro también que, sin embargo, las diferentes negociaciones de identidad no son excluyentes entre sí, sino que se disputan, construyen y emergen al mismo tiempo. La importancia de esta investigación, bueno, un primer paso para iniciar la reflexión hacia nuevas dinámicas educativas que favorezcan pues esta diversidad cultural y lingüística. Otro aspecto también importante es
el trabajo pues trabajar con los 5 principios del enfoque lingüístico sociocultural, pues son clave para poder identificar esos rastros de identidad dentro del discurso, ¿no? Un tercer aspecto también tiene que ver con la evidencia de la aplicabilidad pues, del enfoque lingüístico sociocultural como marco teórico y metodológico en estudios lingüísticos. Exploró también este estudio pues, el modelo de derechos de las lenguas minoritarias a través de la discusión de las posibles injusticias sociales y lingüísticas del sistema educativo. Amplió los resultados de los diversos estudios que exploran la relevancia de políticas en la diversidad lingüística, sobre todo en ese proceso migratorio en Europa. Y este estudio continúa el debate sobre cómo desde el análisis narrativo se puede comprender mejor la integración a través de la educación en Europa para el diseño e implementación de estrategias de convivencia en entornos multiculturales. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero que todo, una de las conclusiones, la lengua es el vehículo para construir la identidad y está incrustado en procesos ideológicos, está inmerso en procesos ideológicos y estructuras de poder que influyen en la formación de identidades. Las ideologías reales que figuran en las narrativas son la ideología monolingüe que subyace en las prácticas y políticas educativas y de integración social, relacionado con lo que mencioné anteriormente, el hábitus monolingüe, ¿no? La integración se logra a través del aprendizaje de la lengua anfitriona en lugar de la promoción del multilingüismo. Estas ideologías refuerzan las relaciones desiguales entre los niños y jóvenes de origen inmigrante y los niños nacidos en Hungría. La educación en el contexto multilingüe de Europa no ha recibido suficiente atención en Hungría. La política educativa sigue basándose en los principios del hábitus monolingüe que distancia el objetivo de integración de las prácticas docentes que se implementan en el aula. Aquí hay una situación conflictiva también que se vio, que es que hay, bueno, políticas lingüística para la Unión Europea, entonces se pensaría que todos trabajan con las mismas estrategias, bajo las mismas características o tienen en cuenta esta característica pues multicultural de Europa, y resulta que ya cuando se leen, se analizan los documentos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, cada estado trabaja a su manera, trabaja bajo sus propios lineamientos, es decir, se queda en el papel la educación multicultural y multilingüística que hay en la Unión Europea como tal, ¿no? Entonces se queda en el papel porque cada estado hace pues lo que le parece ya bajo sus propias normas. Entonces ese es el caso de Hungría, por ejemplo. A través de las narrativas se evidenció que las posiciones identitarias son articulaciones de la interacción entre estos niños y jóvenes y otras personas, ¿no? Es decir, acá retomamos el concepto pues amplio de identidad, que no es algo estático, no es algo individual, sino que necesariamente se construye a partir de la interacción con los otros. Algunas recomendaciones que también es importante pues tenerlas en cuenta después de haber realizado esta tesis doctoral, pues, recomendaciones específicas para mejorar la situación de la niñez y la juventud migrante en este contexto. Primero, entonces, es precisamente la preparación de estos docentes para adoptar una posición pues más amplia de tolerancia, de no discriminación, pues precisamente para estos niños, ¿no? Entender un poco que no es solamente el hábitus monolingüe lo que da o cómo se maneja esta integración. Entonces debe haber una preparación muy cuidadosa de docentes, ¿no? Que se maneje esa formación para ellos, para entender estas cuestiones también de las lenguas minoritarias y de estos jóvenes y niños como inmigrantes. Se necesita un currículo específico para la enseñanza del idioma de instrucción como segundo idioma para cualquier estudiante de origen inmigrante a lo largo de su educación escolar. Es decir,
Los niños que llegan de todas maneras necesitan encontrar ese apoyo, ese currículo pues paralelo en las escuelas para ellos poder aprender la lengua del país, ¿no? No es simplemente tarea de las ONG o ustedes aprendan donde quieran, como quieran, pero la escuela no ofrece, por ejemplo, este currículo. También se debe diseñar e implementar un plan de estudios para la enseñanza de las lenguas maternas. Algo que se ve, por ejemplo, que precisamente estudiando la documentación de las políticas lingüísticas de la Unión Europea en algunos países, como en Suecia, se tienen en cuenta, por ejemplo, las lenguas maternas de los niños inmigrantes y hay planes de estudios para la enseñanza de esas lenguas. Es decir, es una integración que de verdad es colectiva, no es solamente la minoría aprender lo que es la lengua dominante, sino que se nota pues el interés de verdad de integración social de parte y parte, ¿no? De todos los actores pues que pertenecen a esa comunidad, a esa sociedad. Obviamente se debe abordar con urgencia una gran inversión en educadores para asistir a la población diversa y sus necesidades en las escuelas. Las políticas nacionales que deben reconocer obviamente la integración de los niños migrantes, ¿sí? Como un fenómeno de verdad multidimensional que involucre a varios actores. Hay que hacer una evaluación inicial cuando llegan los estudiantes migrantes, porque lamentablemente todo lo que aplica allí es que el estudiante inmigrante llega pues al país y no se le tiene en cuenta su formación, el aprendizaje que tiene, sus estudios, los estudios realizados. Lo único que miran es la edad de ese niño y que sepa o no sé qué tanto húngaro sabe. De acuerdo a esa edad y pues al conocimiento de la lengua de húngaro, es ubicado ese niño en un curso específico, pero nunca se tiene en cuenta, pues nunca se les hace evaluación de verdad de lo que ellos aprendieron pues en el país de donde ellos provienen. La educación intercultural debe tener una posición fuerte en el currículo. Los documentos oficiales deben garantizar que los docentes y las escuelas cooperen con los padres de los estudiantes inmigrantes, así como con las organizaciones locales. La única articulación que hay entre los padres de familia de estos niños y la escuela es a través de la ONG. Los padres no participan precisamente porque no saben húngaro y los profesores prefieren pues evitarlos como no entiendo, yo no puedo hablar con ellos, entonces todo se hace a través de la ONG, pero no hay esa garantía de los docentes, de las escuelas, de facilitar como ese mediador, esa persona encargada de pronto de hablar entre los padres. Entonces los padres de familia nunca conocen qué pasa con el proceso de sus hijos pues en las escuelas. La construcción de un enfoque centrado en el niño involucraría a los niños en el proceso de definir su bienestar, que se estudie precisamente que no es simplemente saber la lengua húngara y con eso ya es más que suficiente, digamos, para continuar sus estudios, sino que se tenga en cuenta las necesidades y los intereses de cada uno de ellos. Y las intervenciones pedagógicas que pretenden, pues, promover esta integración híbrida, ¿sí? Ellos son, pues estos niños son los agentes de cambio en el aula, entonces se debe tener en cuenta precisamente esa agencia que ellos tienen y esas dimensiones también multiculturales que ellos tienen para que de verdad haya una integración colectiva. Esto sería entonces, a grandes rasgos, digamos, todo el proceso que se realizó con la tesis. Y pues ya hasta finalizar ya esta parte ya de lo que fueron las recomendaciones, también ya después de haber analizado ya todos los datos y de haber encontrado pues esas respuestas, entonces algunas de las sugerencias dadas. Bueno, muchísimas gracias, son las referencias y quiero pues terminar ya como para resumir todo lo dicho aquí, que una filosofía de la lengua que sea consciente de la diversidad
como una inversión para fortalecer las estructuras económicas y sociales debe ser reconocida y aceptada con urgencia. Entonces dejo esta reflexión para cerrar pues la presentación. Muchas gracias. Profesora Eliana, muchísimas gracias por su presentación. ¿Sí? Creo, me están escuchando, pero creo que no hay la imagen por allí. Sí, no, agradecerle por su presentación, una investigación muy importante, muy interesante en un contexto muy singular, ¿no? Vamos, de entrada, sería una inquietud que tendría para formularle. Mientras tenemos otras preguntas, me gustaría, pues yo tengo varias, ¿no? La primera, tengo, digamos, preguntas en el marco, digamos, de su investigación y otras que tendrían que ver cómo fue que usted llegó por allí, ¿no? Pero voy primero con las preguntas como relacionadas muy puntualmente con la investigación. Una primera es, ¿cuál es la situación de la migración en Hungría? O sea, ¿qué tan conflictiva, qué tan grave? O sea, ¿cómo es esa situación? Porque usted mencionaba a lo largo de su exposición que vienen niños pues de países árabes, me imagino de países africanos, pero cómo encontró usted esa situación allí, ¿no? ¿Cuál es la gravedad o, digamos, la intensidad de esa migración? Estas familias van de paso hacia otros países de Europa, permanecen allí. Bueno, en fin, ¿qué nos podría contar? Si quiere, le hago las preguntas y usted las ordena o de pronto encuentra similitud. La otra es, ¿cuál es la situación lingüística del país? Es decir, también encuentro que usted menciona que hay un húngaro estándar, ¿cierto? Hay una lengua mayoritaria estándar, pero no sé si encontró otras situaciones lingüísticas particulares al interior mismo del país. Y para preguntarle también es qué otros conflictos lingüísticos, digamos, se encontraron allí, ¿no? Yo lo leo como conflictos lingüísticos. Sí. Y la otra pregunta, las tres digamos, que tienen que ver con su investigación, también encuentro allí una muy importante y es que se entiende por justicia lingüística, que aparece mencionada allí. Esas tres en relación con su investigación y ahorita ya le entro como a preguntar otras cosas que tienen que ya ver como su papel como investigador. Adelante, profe. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces la primera pregunta con respecto al estado de la migración en Hungría, ¿no? Bueno, la mayoría en este momento, pues la mayoría, Hungría, bueno, primero les contextualizo para poder dar respuesta a esa pregunta. Hungría es un país de un corte bastante derechista, bastante tradicional. Efectivamente, pues está en conflicto muchas veces con Bruselas, desde los lineamientos pues, que plantea la Unión Europea, porque es un país que no acepta muy bien estos procesos de migración. Hay de por sí un discurso político bastante fuerte de cierto rechazo hacia los migrantes y se ha vendido, por ejemplo, el primer ministro que está pues ya por varios años en Hungría, prácticamente que ha manejado este discurso de la migración como una amenaza, prácticamente no como algo pues de riqueza, una situación que puede dar pie para mejorar las condiciones económicas, precisamente para fortalecer esas estructuras económicas, laborales, sociales, sino que al contrario es una amenaza, como él lo ha mostrado. Entonces, hay mucha gente húngara. Hungría es un país pequeño, la población de Hungría prácticamente que equivale al mismo número de habitantes de Bogotá.
pero es la de todo el país. La mayoría, digamos, de población húngara está de acuerdo con estos planteamientos del gobierno de que la migración es una amenaza, ¿no? Para ellos. Entonces es lo que se ve también desde lo que se habla con los profesores en la escuela, ¿no? Y los directores en la escuela. Ellos tienen muy marcado pues esa idea. Por eso tratan de evitar los migrantes. Entonces, obviamente, pues este discurso ya pasa también a la población migrante. Entonces, lo que hace la mayoría de migrantes es que tiene Hungría como un país de paso, ¿no? Entonces, ellos van con el objetivo de seguir, de pasar a Austria o pasar a Alemania o ir a los países nórdicos, especialmente Suecia. Eh, pero efectivamente, es decir, pues listo, esta es como su intención, ¿no? De seguir, de que Hungría sea simplemente el paso, porque Hungría es la puerta a los países de la Unión Europea. Pero aún así hay varios que por el solo hecho de pisar tierra húngara, entonces hay un proceso de llegada al país que ya los obliga a permanecer en el país, de acuerdo a cada número que vaya ingresando. Entonces, de todas maneras, aunque no se puede comparar para nada el número de refugiados y de inmigrantes que están, por ejemplo, sí, como dije, en Alemania o en Austria, de todas maneras hay un grupo de inmigrantes allí, ¿no? Bien o mal, allí se encuentran, pero peor aún, digamos, por estas condiciones políticas del país, pues este proceso migratorio se hace mucho más difícil aún para ellos, ¿no? Eso es en cuanto a la migración como tal. La segunda pregunta, entonces, sí, húngaro es la lengua, obviamente la lengua oficial, es más, hay bastante problema. No, es decir, no es muy común que toda la gente hable inglés. Uno pensaría que llega allí, que la mayoría, digamos, de habitantes de Hungría saben inglés y no es así. Los que saben inglés son las personas que están, pues, académicamente vinculadas a las universidades o ya los jóvenes que ya tienen más interés, ya los jóvenes húngaros que tienen más interés pues en el aprendizaje del inglés porque lo ven como una lengua que une precisamente, que conecta dentro de los países de Europa, ¿no? Es la lengua franca. Entonces, siempre el inglés es el medio pues de comunicación entre ellos, pero si ya miramos la gente adulta en Hungría, obviamente ellos no saben inglés, su lengua es húngaro. Y los profesores también, la parte en las escuelas también tienen muy arraigado ese pensamiento, ¿no? Húngaro es la única lengua y esa es. Entonces, con respecto a los conflictos lingüísticos, precisamente pasa esto también, de que, bueno, es no saber húngaro, enfrentarse con una sociedad que muchas veces no quiere entender inglés o dice que el inglés no le interesa, entonces estos conflictos también, esa tensión que hay allí, ¿no? No puedo pertenecer a esa comunidad, no puedo entender lo que dicen, no me escuchan, porque se cierran totalmente y si no es en húngaro, no atienden. Sobre todo, vuelvo y repito, esto está pasando mucho con la población mayor, ¿no? En las escuelas se ve, al igual que aquí, ¿no? Se ve reflejado también en los niños lo que sucede con sus familias, ellos mismos replican también en sus escuelas, ¿no? Si ellos escuchan también ese discurso especial hacia los migrantes y hacia los refugiados de sus padres, de sus familias, ellos también señalan en sus escuelas a sus compañeros migrantes y también hacen como esas mismas reflexiones replicando pues lo que pasa en casa. Entonces es un conflicto fuerte de comunicación. No hay, por ejemplo, como en Suecia, de que hay, por ejemplo, estas personas que son especializadas, estos profesores en diferentes lenguas maternas, entonces ellos apoyan bastante pues la parte del proceso de educación con los niños de diferentes contextos lingüísticos, ¿no? Entonces en Hungría es casi, o yo diría que imposible encontrar
casi imposible. Sí hay una que otra, pero son muy, muy pocas personas que son especializadas en ese apoyo en lengua materna para los niños, ¿no? Entonces, no se encuentran fácilmente estas personas que pueden apoyar esos procesos. Esos son los conflictos que también son graves para ellos, nuestros conflictos lingüísticos. Y el concepto de justicia lingüística precisamente es eso, darle el poder, darle el reconocimiento que se necesita efectivamente para que todos puedan usar su lengua en los contextos. Es prácticamente como desarráiguese por completo porque usted tiene, o sea, olvídese que usted es alguien o que sabe algo, que tiene conocimientos con respecto a materias o aprendizaje, no nos interesa porque lo único que nos interesa es que usted sepa la lengua. Es decir, es esa injusticia que se ve precisamente por no compartir la lengua dominante, por no saber esa lengua dominante, por no conocerla. Entonces, esas situaciones pues que se viven allí, ¿no? Entonces no hay justicia lingüística donde cada hablante puede usar su lengua y eso no quiere decir que la persona no sepa, por no hablar, en este caso húngaro, no sepa nada más, o sea, no sabe ni matemáticas, ni sabe, ni tiene comprensión de lectura, ni sabe biología, ni sabe sociales, no sabe ninguna materia porque no sabe húngaro. Entonces eso es totalmente injusto. Entonces ese concepto de justicia lingüística apunta a eso, ¿no? Que todas las lenguas tienen igual importancia, obviamente, y que eso pues, no quita, no quita lo que se haya aprendido, lo que se sepa, sino que todas tienen igual valor en los contextos pues, donde haya interacción. Gracias, profesora Eliana. Y una última pregunta que quería hacerle, ¿y usted cómo llegó por allá tan lejos? ¿Cómo tomó la decisión, digamos, de su investigación? ¿Por qué optó, digamos, allí por ese lugar, ¿no? Bueno, pues todo inició también por un programa que también de que obtuve una beca, un programa de derechos de los niños y manejo escolar en la Universidad de Lund en Suecia. Resulta que yo inicié con ese programa haciendo un seminario pues de precisamente estos derechos de los niños y el manejo escolar. Dentro de ese seminario tuve la oportunidad, pues me empapé más acerca de estas situaciones de inmigración, precisamente de estados refugiados en la Unión Europea. También tuve la oportunidad de conocer personas muy queridas, muy agradables de otros países también, no solo de la Unión Europea, sino bueno, también de otros países de Asia y de África, por ejemplo. Todos ellos muy interesantes en pues, sus experiencias, ¿no? Como docentes, también como académicos, como directores de escuelas. Entonces, ese proceso, por ejemplo, de migración, siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, es decir, estaba ahí como en mis gustos, en mis intereses también personales de cómo esos procesos de migración precisamente están relacionados con derechos humanos, derechos lingüísticos y toda esta parte, cómo hace parte también pues de la justicia social, ¿no? Cómo afecta esos aspectos sociales, ¿no? De justicia. Entonces, estando allí, precisamente salió a relucir un ejemplo de Hungría, también y su discurso fuerte, salió una noticia de que precisamente Hungría había cerrado las fronteras para los inmigrantes y empezó pues como a propagarse esa parte, ¿no? De que están cerrando las fronteras en Hungría y como a pasar pues en noticias básicamente esto. Más me llamó la atención porque de igual manera a través del curso que estaba realizando en Suecia, pues supe que en Hungría estaban pasando cosas que tenían que ver mucho con estas injusticias, ¿no? Ahora, ¿qué iba a pasar con esas personas que ya estaban allí o las que iban llegando? Eso me llamó más la atención.
digamos, esa parte pues que tenía allí. Se dio la oportunidad, pues estuve buscando, yo creo que uno como que se va encontrando con las oportunidades, pues cuando las busca, cuando está concentrado, pues en encontrarlas, ¿no? Entonces yo seguía pues con mis preguntas, mis cuestionamientos con respecto a esa noticia que había escuchado y seguí como muy pendiente a ver qué oportunidad salía, de la misma manera como había participado en la beca de Suecia, yo dije, de pronto sale algo de Hungría. El ICETEX abrió aquí convocatoria, donde pues ICETEX publica siempre diferentes países que ofertan estudios de doctorado, y oh sorpresa, pues cuando salió Hungría en la lista. Entonces, pues participé desde aquí, desde ICETEX, y luego ya ellos envían como el primer filtro y ya se participa después directamente con el gobierno húngaro. Y pues hice todos digamos, seguí todo el proceso normal de presentar o de aplicar a esa vega y salió. Salió y yo desde el inicio pues presenté la propuesta que tenía y siempre fue un poco gracioso para los profesores de la universidad, como que bueno, usted aquí en el país más derechista, en el país que menos quiere los migrantes, ¿por qué hace eso? Precisamente quería ver qué pasaba con ellos porque sabía de igual manera que había, si fuera pocos, pero hay grupo, entonces quería saber qué pasaba con ellos y con esta parte de justicia lingüística, precisamente. Profesora Eliana, no la molesto más, pero realmente quedan allí sobre la mesa mucho interés, al menos de mi parte, y espero de todos toda nuestra audiencia en Facebook Live, que luego siempre tenemos bastantes reproducciones. Eh, Profesora, y usted, yo encontré que usted ha publicado algo alrededor, ¿cierto? ¿Va a haber una publicación de un libro con los resultados, con su tesis? Claro. Sí, claro que sí. Y sobre todo, bueno, varios artículos y yo sí creería que un libro sí da para un libro. Hay muchas cosas acá inmersas en esto. Quisiera haberlas abarcado todas y poderlo explicar, pero sí hay muchas cosas para pensar aquí en lo en los resultados pues, de la tesis. Entonces sí, eso espero poderlo publicar. Bueno, profesora Eliana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido su trabajo, su experiencia investigativa, y seguramente vamos a volverla a invitar ya que hablemos de este tema tan interesante que es el tema de los conflictos lingüísticos, de las políticas lingüísticas, de los migrantes, que seguramente vamos a encontrar, digamos, algunas preguntas también con sus particularidades a nivel de nuestro continente. Entonces no me queda más que agradecerle de nuevo. No encontramos nuevas preguntas y agradecerle a Felipe, Rita y a Tatiana, nuestra asistente, por su colaboración. Y de entrada ya los y las invitamos a nuestro próximo seminario permanente con nuevas experiencias investigativas. Muy buenas tardes y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias.